Les voy a dar un dato que no todo el mundo conoce, ¿verdad? Génesis capítulo 1 dice, en el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos dicen que ese primer versículo lo que hace es resumir toda la creación. Pero luego en el verso 2 lo que hace ya no es crear las cosas, sino volverlas a ordenar. ¿En qué aspecto? Porque se cree que entre el verso 1 y el verso 2 hubo una guerra en los cielos. Y es lo que se conoce como la rebelión de Satanás en el cielo. Y entonces se considera que por eso la tierra estaba tan desordenada y vacía, porque las primeras cosas que se habían creado en el verso 1 habían sido destruidas en esa guerra. Y por eso es que estaba desordenada y vacía la tierra y el Señor volvió a ordenar todo de nuevo, ¿verdad? La creación, y creó en el sexto día al hombre. Entonces, cuando dice ahí, y dijo Dios, hagamos al hombre, también pudo haber estado hablando con sus santos ángeles de ahí, que eran los que le estaban ayudando a volver a reconstruir todo lo que se había destruido en esa guerra. Pero como les digo, esas son cosas que cada uno de ustedes puede tomar el pensamiento que desee. No lo voy a culpar si quiere creer una cosa u otra. ¿Por qué? Porque eso usted no lo va a llevar al cielo. Si usted cree que pasó de una manera o pasó de otra, no lo va a llevar al cielo. Lo que lo va a llevar al cielo a usted es ¿qué? Creer en el Señor Jesucristo. Y ahí usted va a ser salvo usted y va a ser salva su casa. Entonces, ahí solo son cuestiones teológicas que uno aprende, pero nada que ver. Ahora, vamos a analizar un poquito la caída del hombre. Vamos a dejar el huerto del Edén por ahí y los ríos que habían ahí también, unos nombres raros que hay ahí que no quiero mencionar. Y la caída del hombre es cuando entró el mal al mundo. Una vez que Adán y Eva comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que simboliza el árbol de la vida? Porque Dios creó en medio del paraíso dos árboles. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Yo creo que yo hubiera comido primero que Adán de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, porque a mí me gusta el conocimiento. Y dice que es codiciable, hermano. Era codiciable a los ojos. Dice que la palabra dice que ese árbol, hermano, era uno de los más bonitos que había. Usted lo miraba, dice, y lo codiciaba. Y Dios le dio una orden a Adán. ¿Cuál fue la orden? No comas de ese árbol, no comas. Por muy codiciable que se mire, no te lo comas, hombre, no te lo comas. Te vas a morir. Ya vamos a hablar de la muerte ahorita, sí. Me gusta esa pregunta, hermano. Mire, la muerte en la Escritura no significa separarse del cuerpo. Porque en la Escritura, en el principio, la vida es Dios mismo. Entonces, lo que sucedió ahí fue que ellos murieron en cuanto a la comunión de Dios con ellos. Quiero decir, el Padre se separó de ellos, porque estaba unido a ellos. No digo que Adán era como Jesucristo y el Padre, era de la misma esencia que el Padre tenía. Y entonces, ¿qué pasó? Esa esencia de Dios en Adán se separó. Y a eso es lo que Dios le llama muerte. Por eso cuando dice la Biblia la muerte segunda, se refiere a que las personas jamás van a tener la oportunidad de volver a llegar al Padre, separadas de Dios por la eternidad, por haber desobedecido en no creer en su Hijo Jesucristo y en su sacrificio derramado en la cruz. Ahí es donde se separan por la eternidad. Y entonces llega algo que le llaman las tinieblas de afuera, que solo significa que la luz de nuestro Cristo jamás nos va a alumbrar nunca en la eternidad. Y entonces la desesperación de la gente empieza, ¿verdad? El infierno tal vez ni siquiera hay llamas, no sé si habrán llamas realmente, no estoy seguro de eso porque hay muchas alusiones al infierno en la Escritura, pero sí significa que el tormento es eterno. Sean llama o no sean llama, el tormento es eterno. A veces me ha llamado gente con depresión, por ejemplo. ¿Qué es la depresión? A veces la gente se siente sola, siente miedo, siente temor, lloran por gusto, por nada, sienten que nadie los quiere y para ellos fíjense que están bien, pero es un tormento. Es un tormento. Hay gente que llega a quitarse la vida porque no soporta el tormento de la depresión y eso, ¿verdad? Yo no sé qué tan horrible fue para Adán que Dios se separara de él, ¿verdad? Debió haber sido horrible para él. Ellos supieron cuando Dios se separó de ellos. Ellos supieron.
Si no hubieran comido ellos, no, hombre, no existiéramos ni nosotros, hermano. Nosotros no existiéramos, porque posiblemente el universo fuera otro, ¿verdad? La descendencia fuera otra. Fíjese que ahí sí creo que discordamos. Yo creo que los planes de Dios sí eran que el hombre cayera. Un predicador me alumbró en cuanto a esto. Porque en el principio de la creación, la gente o los ángeles solo conocían el atributo de Dios de su justicia y de su ira. ¿Verdad? Satanás pecó, ¿y qué pasó con Satanás? Destituido para siempre de la gloria de Dios y no tiene perdón. Ni los ángeles que cayeron, dice que Cristo no vino a morir por ellos, dice la palabra, esos están perdidos para siempre. Sin embargo, cayó Adán y lo primero que Dios hizo cuando Adán cayó y los encontró que cayó, ¿qué fue lo que hizo el Señor por ellos? Ajá, pero hizo algo por ellos. Eso fue el castigo que le dio. Hizo algo por ellos el Señor. No solo los sacó, les hizo túnica. ¿De qué se las hizo, hermano? No, de hojas de huerta las hizo Adán y Eva. Ellos las hicieron de hojas de higuera. De plantas hicieron las hojas. Pero el Señor vino y les hizo túnicas de pieles. Y para que hayan sido túnicas de pieles, significa que tuvo que haber un sacrificio de un animal. Por primera vez en la historia, el primer sacrificio que hubo lo hizo el Señor, nuestro Padre. ¿Qué simbolizaba eso? Simbolizaba la misericordia de Dios. Dios iba a poner a un inocente para salvar al pecador. Entonces, hace 2000 años vino el verdadero sacrificio. Dios puso a su Hijo para que muriera por todos nosotros y entonces ahí nosotros tenemos oportunidad de salvación. Entonces, hace 2000 años, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Dice que lavó nuestros pecados en la cruz. Y en ese instante los ángeles, ya me los imagino los ángeles, ¿verdad? Porque los ángeles ya saben cómo es Dios. ¿Usted cree que Dios es un papá neneque? No, Dios no es neneque. No nenequea a nadie. A nadie anda nenequeando el Señor. Y entonces los ángeles ya habían visto lo que pasó con Satanás. Y dijeron, la ira del Señor, ¿verdad? La justicia de Dios, ¿cómo es? El fuego del Señor. ¿Cómo es cuando el Señor se enoja? No vayan a hacer enojar al Señor, hermano. No lo quieren ver enojado, en serio. No lo quieren ver furioso ustedes, Dios. Aunque no es hombre. Y los ángeles viendo abajo cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, ¿verdad? Y en ese instante, el universo entero comprendió que Dios no solo era justicia, que también los atributos de Dios eran misericordia. Ese atributo no había sido revelado en toda la creación del universo hasta que Jesucristo murió por usted y por mí. La misericordia del Padre es grande. Y ahora el universo entero entiende que Dios es misericordioso. Y el primer atributo de Dios es amor. Entonces, por esa causa yo creo que Dios ya sabía que Adán iba a pecar. ¿Y cómo no vas a ver y él no lo sabe todo? Pues? Y él lo sabe todo, hermano. Incluso dice la palabra que Dios ya preparó vasos de ira para el día de la ira. Y preparó vasos de honra, que son ustedes, para el día de la honra, hermano. Ustedes van a ser honrados un día en el cielo. Y los que ya están de edad, que ya están ancianos, no se preocupen que ya van a rejuvenecer. Jovencitos van a estar allá. Adiós dolores, hermano, allá no hay enfermedad. Cuando dice que escondieron, ellos pensaban que habían escondido. Tuvo miedo, dice, y me escondí. Seña de que ellos sí miraban al Padre y sí el Padre los visitaba, ¿eh? Y ellos se escondieron sabiendo, ¿verdad?, que estaban desnudos. Ahorita que llegamos ahí, recuerdo que les iba a contar algo. Hay un hermanito que cayó en pecado, ¿verdad? Bueno, ni en pecado, pero ya, después se consideró pecado. Y ustedes, cuando la gente le cae encima a usted, mi hermano, eso es cosa difícil. Porque Dios tiene misericordia, la gente no. Bueno, la gente que no tiene Cristo, no. Y entonces este hermanito, Jimmy Swagger se llama él tuvo una visión un día. Dice que él se veía en el cielo y estaba delante del Padre, no del Señor Jesucristo, del Padre. No podía ver nada, estaba en el suelo. Y dice que él sentía que todo su cuerpo temblaba y parecía que iba a estallar en 1000 pedazos. Y sentía que no había nada, ni pensamiento, ni emoción, ni intención que se escondiera del que estaba enfrente de él. Desnudo totalmente. No había manera de esconderse. ¿Verdad? Imagínense, así es el Padre. Pero ellos ya sabían cómo era el Padre, el carácter del Padre. Ya sabían. Y por eso se estaban escondiendo. Y el Señor le gusta jugar a veces con nosotros, hermano.
Y por eso los deja a veces que nos escondamos por allá, como si estuviéramos alejándonos de Dios según nosotros. Y Él nos deja que vayamos de vez en cuando allá y andemos como según nosotros perdidos. En el barco vamos así para Tarsis nosotros, cuando Dios nos ha dicho que es en Nínive que nos quiere. Y entonces de vez en cuando el Señor pasea su voz y empieza a hablar. ¡Edgar! ¡Oscar! Y empieza el Señor, ¿verdad? ¡Luis! Y escondido así, ¿no? Que no me mire el Señor, dice. Pero es que uno es que cree que Dios no lo mira, hermano. Uno es que cree que se le va a escapar, pero no se le escapa. No, mi hermano, él escapa. Dios tiene cámaras por todo, vaya, él mira todo, hermano. No piensen que se van a escapar del Señor, eso no funciona con Dios, hermano. No funciona, ¿verdad? No funciona. Y entonces estos muchachos, miren, hermano, el mundo es bien bonito. ¿Qué horas tienen? Denme la hora. 11:32. Tenemos un tiempo. El mundo es bien bonito, hermano. La desobediencia. Ajá, díganme. Hábleme más fuerte, hermano, que no lo escucho. Eso es en Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Miren, Apocalipsis es un libro simbólico. Entonces, ¿qué pasa? Apocalipsis combina el presente, el pasado y el futuro en un solo tiempo. Entonces, por eso es que es muy difícil de entender. Apocalipsis nos dice que la serpiente antigua es el mismo dragón que aparece ahí, ¿verdad? Es el mismo dragón. Y aparece en los lugares celestiales porque Satanás, nosotros le llamamos así, ¿verdad? Satanás es el diablo, pero él no es una persona. Él es un espíritu. Y un espíritu no tiene cuerpo, ni carne, ni nada de eso, sino que un espíritu lo que hace es poblarse en corazones. Entonces, todos esos demonios que están ahí arriba, ellos son Satanás. Porque el espíritu de Satanás está en ellos.